Como sabemos todos nosotros, en los calendarios nacionales de nuestro país y de otros países, de los países de todo el mundo, de todo el globo terráqueo, son aproximadamente 150 calendarios nacionales. Las vacunas que forman parte de esos calendarios se construyen a base de unas tecnologías muy famosas y básicas. Son principios de vacuna desactivada que salen después de una desactivación del virus activo, de su debilitación, y nosotros obtenemos así la vacuna. Tienen bueno, una buena fama y se crean durante diferentes trabajos de investigación y también ellos elaboran a base de diferentes virus y nosotros después vemos una gran cantidad de mutaciones que acumulan el pasivo de antigénico, de su efecto antigénico, y luego ya usan eso como vacunas. Son también vacunas ingeniéricos de genes y todas estas tecnologías que mostré no convienen para realizar vacunas contra los RNA contenientes virus. Son los objetivos vivos que se cambian muy rápido en nuestro mundo, y si se cambian, se mutan muy rápidamente, entonces podemos esperar más efecto epidemiológico con más peligro. Y eso nosotros vemos en la vida, y eso está confirmado por los últimos 30 años y que los rebrotes epidemiológicos los vemos que están basados por los virus de, envueltos. Y ellos se conservan bien en diferentes animales domésticos o silvestres, y durante los últimos años la humanidad llegó a ser más móvil, y entonces estos patógenos ahora empezaron a jugar el papel más importante como peligro epidemiológico. Y por eso tuvimos que crear y usar unas tecnologías netamente nuevas que permitieran crear las vacunas contra tales virus. Y como mostró un periodo bastante largo, que todas las tecnologías anteriormente usadas en los calendarios nacionales para crear las medicinas contravirales en diferentes países no tienen tanta eficacia para crear los virus de este tipo de RNA contenido. ¿Y dónde está la dificultad? Porque está en que los antígenos de la superficie antigenal de estos virus se ocurrió como conmutación. Porque ahí, para que nuestro sistema de inmunidad elabore los anticuerpos, es necesario transmitir a la superficie de estos virus unas configuraciones especiales primeramente. Y como digo, que así hay que transmitir este antígeno como una base de cristal, de roca, sin empeorar el antígeno. Y se puede lograrlo con la ayuda de las tecnologías que se llaman las tecnologías con el uso de los portadores vectorales. Y nosotros en nuestro instituto elaboramos tal tecnología durante 25 años. Hace mucho que empezamos a hacerlo, y lo empezamos a hacerlo no para crear una vacuna, sino para transportar los genes
los genes humanos, a los núcleos humanos también, a las células humanas para la terapia genética. Pero del año 14, cuando empezaron la vacuna contra la fiebre ébola, usamos esta tecnología para crear una vacuna contra este patógeno. ¿Dónde está la ventaja de esta tecnología? La ventaja está en que con la ayuda de, de esta transmisión vectoral, nosotros llegamos al virus que como resultado los adenovirus son nuestros satélites durante toda nuestra vida y quitamos algunos genes que responden por su replicación. Y por eso se convierten en unos, bueno, virus sin peligro. Y así lo hacemos artificialmente y colocamos las secuencias DNA que copian nuestro antígeno humano. La proteína a la cual hay que dar la respuesta genética. Y cuando tales estructuras cubiertas de ese adenovirus, con la proteína, y ellos penetran con una gran eficacia durante la célula, porque durante todo el proceso de la evolución de coexistencia de adenovirus con el hombre, el mecanismo de la transmisión de DNA de adenovirus se perfeccionó mucho y así esa transmisión es muy resultativa y después de la penetración empieza una expresión del material genético que está transportado a la célula. Y aquí se sintetiza en RNA la nutrina necesaria que sirve como antígeno que activa el sistema inmune. Y lo que hablamos de nuestra vacuna que tenemos aquí, así transportamos la proteína spike, proteína que copia la corona de coronavirus y lo transportamos a la superficie de la célula. Y la ventaja de esta tecnología está que cuando nosotros hacemos esta proteína, ellos forman en la superficie de las células donde se sintetiza y eso da garantía que los anticuerpos que se forman aquí recogidos, reunidos, van a corresponder por su especificación a los anticuerpos como si fueron creados al mismo virus. Y entonces la respuesta inmune durante un contagio secundario será más grande de todos los posibles existentes ahora en el mundo. Y de acuerdo con esta tecnología, pues como sabemos, las medicinas de vacunas que tenemos ahora, que elaboran ahora en diferentes países, y los que están elaborados a base de esta plataforma están más avanzados en los ensayos clínicos. Es también la vacuna que está creándose, uno de los preparados creados en China, también la vacuna que se prepara en Oxford, en Gran Bretaña, con AstraZeneca. Y también quisiera destacar que la tecnología que está basada en el uso de RNA, de hecho, no es diferente de todas estas tecnologías, exclusivamente que nosotros tenemos otro tipo de transportación. Ahí también ellos al introducir RNA desde exterior se sintetiza un gene que se induce en la membrana y también crea una respuesta correcta. Pues la diferencia está en la transportación, en el método de transportación. Cuando nosotros tenemos el portador RNA, está en forma de nanopartículas y
similares, y si esta transportación es tan eficaz como en el método ya aprobado por evolución, entonces en este caso estas tecnologías nos darán un resultado igual en la vacunación. Y si el camino de evolución que usamos en nuestra vacuna será más eficaz, entonces el nivel de la productividad que se logrará con el uso de la tecnología que nosotros elaboramos en nuestro Instituto Gamaleya va a sobrepasar a la cual puede ser conseguida por las plataformas RNA. También quisiera destacar que en el acceso que usamos nosotros se usan también así llamado variante booster, donde su sentido está en que la vacuna se usa de hecho 2 veces, con un intervalo de 2 días, y nosotros introducimos el mismo gene que codifica el mismo, la misma proteína, pero tienen diferentes superficies, tienen diferentes envolturas. Si en Perú tenemos de virus 26 serotipo, pero en el segundo del serotipo 5. Y eso da la posibilidad no solamente aumentar el efecto inmune, sino también, bueno, aumentar la cantidad de las células que son responsables por una respuesta a largo plazo, y que también nos permite eludir la respuesta excesiva que no necesitamos. Pues usamos este enfoque también, aparte de la vacuna contra COVID-19, como ya tal vez saben ustedes, en el año 15 creamos la vacuna en 3 variantes contra el virus de ébola, también está registrada. La usaron mucho durante el rebrote de este virus en Guinea, en la República de Guinea, y vacunaron más de 2.000 voluntarios de Guinea, y también el personal médico y de los investigadores que trabajó ahí en la República de Guinea. Y la observación de sobre estos vacunados nos mostró que ese esquema de vacunación a base de esa plataforma nos permite dar una respuesta inmune durante 2 años, que es muy estable. Es el plazo de la observación. Tal vez el plazo es más largo. Y por eso tenemos todas las, bueno, podemos y tenemos todo el derecho de decir que nuestra vacuna será también prolongada para 2 años o más. Pero para esto, claro que necesitaremos más ensayos y más pruebas. Así, en breve, de qué quisiera hablar durante mi informe para comenzar. Y ahora yo paso la palabra a Denis Yurievich Logunov, quien en concreto va a hablar sobre la vacuna y sobre las posibilidades de esta vacuna y cómo se puede usarlo, sus posibilidades, con los voluntarios que participaron y que tenemos que terminaron su plazo de ensayo. Estimados colegas, yo quiero repetir que nuestra vacuna consiste de 2 componentes. Está a base de virus de 26 tipo y de otro del tipo 5 recombinante. Tienen un gen de codificación plenipotenciario, y también estos genes hay que preparar para que elaborar a lo máximo, subir la respuesta de inmune. Entonces tenemos 2 componentes, ambos componentes los introducimos
por su turno, primero uno del tipo 26 y luego a base del virus de tipo 5, y el intervalo es de 21 días. Ahora hemos creado dos tipos de formas de vacuna. La primera congelada, que puede guardarse a menos 20 grados, y la segunda que se puede guardarse a la temperatura más 4 grados sobre cero. Ambas vacunas pasaron las pruebas preclínicas, primero con animales diferentes, y también participaron dos tipos de primates, y vacuna mostró un alto nivel de seguridad, y también vimos durante estas pruebas su actividad defensiva. También usamos diferentes modelos. Primero vimos su efecto defensivo sobre animales, y también defiende a los primates contra diferentes efectos colaterales. Y todos los primates, en ninguno de ellos vieron algunos ADE efecto, no lo vimos, fueron protegidos de ese efecto y no había daños. También a base de los juegos de papeles que obtuvimos a base de los ensayos preclínicos, nosotros realizamos a los ensayos clínicos. Ahí también participamos con la vacuna líquida y congelada a los voluntarios de 18 a 60 personas, y no hay agravios. Más menudos efectos colaterales fueron, les dolía al introducir la vacuna, también el dolor de cabeza y nada más. Y los consideramos como insignificantes. Y igual como durante las pruebas preclínicas vimos diferentes efectos colaterales, y vimos que había muchos anticuerpos de 1 por 15.000, y entonces ahí vemos que ahí se forman los anticuerpos activos. Y también todos los voluntarios ven una respuesta muy efectiva. A base de todo eso y a base de lo que la plataforma, a base de los vectores virales en diferentes pruebas, y después del uso clínico, usamos en decenas de miles de personas. El 11 de agosto de este año nos dieron el certificado de registro de esta vacuna, y tiene un estatuto especial que tiene unas condiciones preliminares de su uso. Y eso fue posible de acuerdo con el decreto 441 de nuestro gobierno. ¿Para qué fue aprobado ese decreto? En primer lugar, ese decreto nos permite dar nuestra vacuna a los grupos de riesgo, que son que en caso del contagio pueden enfermarse muy gravemente o pueden morir. Y para ese grupo de riesgo podemos usar. ¿Y a quién nos obliga ese decreto? Ese decreto no nos da independencias, sino nos da obligaciones, y cada persona que va a obtenerlo de la gente civil va a tener, nosotros veremos una aplicación, todo será atado entre sí, y tendremos toda la información sobre cada persona que aplicó la vacuna, y todo será bajo un control muy restricto. Y también esa registración a base
de condiciones nos obliga a hacer unas pruebas clínicas y ya hemos preparado un protocolo para 40.000 personas y la misión de ese protocolo no será para chequear la seguridad de la vacuna, sino también hay que evaluar la eficacia epidemiológica. Y así será, consideramos que será bastante usarla para tantas personas y luego, después de cumplir con todas estas condiciones, ya podremos registrar esa vacuna sin limitaciones y podremos darla a toda la población. Y también ya tenemos aquí cuatro plataformas de producción, tres socios comerciales. Actualmente trabajamos con la compañía Biofarm, está en nuestro pool y vamos también a incluir Ineli Biofarm. Y en esta cooperación ya podremos trabajar a millones de dosis de vacunas. Y ahora el director Kirill Dmitriev, el director general del Fondo de Directas Inversiones de Rusia. Yo quisiera expresar mi gratitud a nuestros ponentes y ahora tal vez un poco más fácil informarles de algunas cosas que son muy importantes. Primero, que estas entrevistas regulares son muy necesarias porque el tema de vacuna es muy importante para todos los países y aquí están 300 periodistas de más de 40 países y se ve que ese temario es muy importante para todo y yo veo que una serie de países realiza una guerra informativa contra nuestro país en este sector, pero creo que hay mucha gente que quiere saber de nuestra vacuna, qué información hay, y la entrevista de hoy es muy importante y nosotros les pedimos que no politicen el problema porque hay que tener muchas vacunas, más vacunas tengamos, será mejor para toda la humanidad. Señor Logunov dijo una cosa muy importante, que la semana que viene tendremos una investigación a 40.000 personas de postprueba y vamos a sortearlo, vamos a controlarlo, todo el proceso de esta vacunación y será una investigación importantísima que se irá en paralelo junto con la investigación de los grupos de riesgo. Y aquí es muy importante el papel del Ministerio de Salud, que aplica unas medidas muy responsables en este caso, que nosotros tenemos sobre las investigaciones y también vacunamos a los grupos de riesgo. Cuando tomamos la decisión de invertir y hemos visto más de 35 candidatos y creo que es muy importante para nosotros para invertir y saliendo de todas las capacidades de cómo invertimos, es la compañía R-Farm y en otros países ya podemos exportar la vacuna en noviembre y diciembre de este año. Y como saben ustedes, partimos que la vacunación masiva en nuestro país empezará en septiembre. Y hoy en el web sitio sputnikvaccine.com nosotros vamos a dar un comunicado durante el embargo que tendremos durante media hora y comparamos estos accesos de adenovirus humano que usó el equipo del Instituto Gamaleya con otros enfoques, por ejemplo, adenovirus de chimpancé, RMNK, y discutimos dónde están las ventajas y el nivel de estudio de estos diferentes enfoques. Y lo que es clave para nuestras inversiones en la producción de este producto
está en que el acceso de los vectorales a base de los genes humanos está muy estudiado durante los últimos años. ¿Qué significa eso? Significa que en el año 53 empezaron a usarlo, en el año 1953 y después más de 20.000 personas participaron en diferentes pruebas clínicas de nuestros preparados a base de los adenovirus humanos. Es un hecho muy importante, creo que lo aprecian los periodistas, que vacunamos a de los adenovirus del año 1973 en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, más de 70 millones de los soldados norteamericanos tuvieron esta vacuna. Y claro está que las Fuerzas Armadas no lo utilizarían durante los últimos 40 años si tendríamos algunos efectos colaterales, adversos. Usamos ahí la tecnología de la vacuna adenovirus porque las Fuerzas Armadas norteamericanas ven que ellos mostraron su eficacia, su seguridad y su largo plazo de acción. Y también millones de los chinos obtuvieron esa vacuna en su lucha contra el cáncer y ya vemos que estas vacunas no tienen efectos adversos a largo plazo y tenemos 75 publicaciones y 250 publicaciones de investigaciones que publicamos en nuestro web sitio que no hay efectos adversos y esa plataforma es la más segura en el mundo. Y también, como dijo académico Ginsburg, que usamos adenovirus del vectores 26 y 5, y ustedes saben que la compañía china ConSina usa el tipo 5 y está aprobado este tipo. Johnson para el ejército, Johnson Johnson ya tienen 200 dosis a base del vector 26. Estas compañías usan el mismo acceso, pero ellos cada una tiene solamente un vector. Nosotros tenemos bivectoral de 26 y 25 en nuestro Instituto de Gamaleya. Y eso ya está aprobado a base de las investigaciones con millones y miles de personas y estos nuevos enfoques más avanzados que de adenovirus RNK y de simios. Y nadie hizo investigaciones de vacunación a base de los viejos y empezamos bueno, a elaborar nuevos porque nosotros pudimos prever algunos efectos negativos y nosotros, la historia mostró que el 100% de la gente que participan en la fase 1 y fase 2 dieron una respuesta muy fuerte y esos miedos de que la presencia de inmunidad de cada persona no se verificaron. Entonces ya sabemos que usamos un acceso muy seguro y muy eficaz y da una respuesta muy fuerte anticorpal. En lo que se refiere al adenovirus de chimpancé y de DRNK, no tenemos datos sobre sus consecuencias cancerogénicas o su efecto a fertilidad y otras consecuencias a largo plazo. Y lo que tenemos nosotros de adenovirus humano no tiene consecuencias cancerogénicas y es más seguro. Y todo eso tendremos en nuestro web sitio. Ahí está una tabla muy brillante que nos muestra todos los accesos en comparación. Y muy en breve ya veo que hay preguntas por qué nosotros usamos dos vectores diferentes, por qué hay que dar dos inyecciones.
Pero nosotros vemos que solamente dos inyecciones pueden dar una inmunidad a largo plazo y muchos países se enfocan en dos inyecciones. AstraZeneca, por ejemplo, mostró que de 1.000 de la fase 1 y 2, ellos dieron dos inyecciones solamente a 10 personas y estas 10 personas elaboraron anticuerpos 4 veces más alto que otros. Y nosotros consideramos que hay que hacer dos inyecciones. Y si hacemos dos inyecciones, aquí ahora ya se inclinan muchas compañías, entonces teniendo dos vectores de 26, 6 y 5 es una ventaja muy grande. Обмануть иммунную систему, которая начинает реагировать на первый укол, на первый вектор и быть крайне эффективным. И в завершении, опять-таки, что для нас очень важно, это то, что мы видим, что результаты клинических испытаний скоро, в августе, мы надеемся, будут опубликованы в ведущих журналах. Вся регистрация, которая прошла, она абсолютно соответствует российскому законодательству, и мы видим, на самом деле, запросы от многих стран, которые думают о похожем подходе, видя российский пример, где для групп риска, исходя из того, что есть эпидемия, если есть уже доказавшую свою эффективность платформа, как и в случае Института Гамалеи, то ее можно, соответственно, регистрировать и использовать для пациентов группы риска параллельно с постреконструкционными исследованиями. Поэтому мы хотим обратить внимание на ту таблицу. Con las invitaciones ulteriores. Entonces, yo quisiera también ver qué pasa. Sputnikvaccine.com y ahí se puede ver que el acceso de adenovirus de humano es más investigado, que probó más su eficacia, no solamente en Rusia, sino también en las Fuerzas Armadas de Norteamérica, también en China, y en cientos de pruebas de ensayos clínicos que hicieron durante muchos años a base de esa plataforma. Muchas gracias, Kirill, y ahora damos la palabra al inmunólogo, jefe del Departamento de Transplantación del Cerebro de la Clínica Hadass de Israel, a Polina Stepensky, que pasó más de 6.000 operaciones sobre el cerebro de diferentes patologías y ella sabe todo de la ingeniería genética. Muchas gracias, es un honor muy grande de participar aquí en esta entrevista y yo quisiera expresar bravo a mis colegas en Rusia. Lo que hicieron es grande y es un breakthrough y eso provoca admiración. Yo me ocupo de ingeniería genética de otro tipo, pero yo entiendo su tecnología. Esa tecnología que está descrita en diferentes artículos es científica, es razonable y nosotros comprendemos que nosotros aprobamos ese acceso. Desde el punto de vista científico, nosotros consideramos, yo y mis colegas, que es una investigación perfecta y aquí tenemos un buen avance. Creo que ustedes publicarán su artículo en el futuro próximo y también nosotros tendremos la oportunidad de conocer sus datos de laboratorio preclínicos y también estoy segura que las investigaciones preclínicas también quisiéramos ver la primera fase, la segunda fase y como entiendo lo que hacen ahora con paralelo con la administración es la tercera fase y está justificado también en el medio de la pandemia. Y también lo que ustedes describieron, todo es muy razonable, estoy de acuerdo y nosotros estaremos muy contentos de ser sus socios y en nuestro departamento en Moscú, tenemos un hospital en Moscú con el cual colaboramos muchísimo y usamos nuestras tecnologías y nos estaremos muy alegres de usar sus
de sus tecnologías en Israel y con mucho gusto cooperaremos y consideramos que es un avance muy grande en la ciencia, en medicina y estamos muy agradecidos porque ustedes hicieron un trabajo tremendo. Muchas gracias. Полина, огромное спасибо, что принимаете участие в нашем Muchas gracias, брифинге. Paulina. Muchas gracias por participar en nuestra entrevista. La primera pregunta de Manila Times, del periodista Mendoza de Filipinas. ¿Y cómo depende la calidad de la vacuna de la calidad de las vacunas? Y ustedes pueden usar que sus resultados pueden ser útiles para otras vacunas y para unas enfermedades futuras y epidemias. Muchas gracias por la pregunta. Sin duda, esta plataforma, como ya he dicho, y ahora gracias a esta pregunta yo puedo también detallarme en la amplitud del uso de la plataforma vectoral para crear diferentes medicinas de vacunación a base del ejemplo de nuestro instituto científico, excepto las vacunas que ya mencioné contra el virus ébola. Actualmente ya creamos la vacuna y estamos en el término de la segunda fase contra el virus MERS. Yo puedo recordarles que también es un coronavirus que 40% es homólogo al COVID-19, pero con la letalidad hasta 40%. El trabajo sobre esta vacuna contra el virus MERS nos permitió parcialmente tan rápidamente hacer y registrar la vacuna contra COVID. Pues cuando empezó la pandemia, nosotros ya terminamos la fase 2 de la vacuna contra MERS y para aquel momento ya 220 voluntarios obtuvieron aquella medicina y también mostraron unas características muy altas de tal medicina en su prueba de voluntarios, que mostró su seguridad y homogeneidad de 90 y 20 voluntarios. Y pues las circunstancias que el colectivo que trabajó sobre MERS pasó a trabajar sobre la vacuna, antevacuna contra COVID-19, pues no pudimos finalizar los trabajos de la vacuna contra MERS. Y ahora nosotros avanzamos también en este campo y creo que muy pronto llegaremos a la registración contra otro coronavirus MERS. Al mismo tiempo, esa plataforma la usamos para crear una nueva generación de vacunas contra el virus de la gripe, porque nosotros sabemos que el problema principal de las vacunas de gripe está en que nosotros tenemos que renovar el contenido antigénico de tales vacunas cada medio año o cada un año y es demasiado costoso. Y esta plataforma, según nuestros resultados preliminares, nos permitirá usar tales antígenos en tal estado informativo, como yo mencioné al principio de mi informe, que permitirán crear una respuesta inmune a los genes universales de la gripe. Pero claro que aquí necesitamos trabajar más, pero en 2 o 3 años futuros, ya con la ayuda de esta tecnología podremos obtener las vacunas contra el virus de gripe con una especificación más amplia, mucho más amplia de las que usamos nosotros.
Y también Denis Yuryevich tal vez nos dirá sobre nuestros planes futuros, de los cuales no lo sé, que omití de mi atención. Kirill, si quieres agregar algo. Bueno, claro que también creamos una serie de vacunas. Están contra la rabia, contra la fiebre Marburg, y hay muchos proyectos contra diferentes agentes y también bacteriológicos, pero más esperanza tenemos de trabajar contra virus. Entonces, para resumir la respuesta, quisiera decir que esa plataforma permite muy ampliamente trabajar contra los patógenos contra los cuales se puede crear las vacunas de una parte, y al mismo tiempo podemos reducir el tiempo de la creación de esas vacunas y subir, elevar la seguridad y la eficacia de tales preparados creados a base de esa plataforma y que deben protegernos de los patógenos muy serios. Muchas gracias. Otra pregunta, muy en breve. Ahí fue una pregunta sobre la comparación con otros accesos. También tendremos una tabla en nuestro web sitio y yo quisiera mostrarlo. Yo quiero decir que el ejército norteamericano del año 1970, usa los virus, esas vacunas a base de coronavirus, de adenovirus ruso, y lo usa porque no hay efectos adversarios y no se han hecho las investigaciones sobre de RNA y de chimpancé, no se han realizado. Y hay que ver cuáles serán las consecuencias. Y si nosotros contestamos, si hay consecuencias del uso de adenovirus humano, podemos contestar muy claramente, no hay consecuencias, y lo probaron el ejército norteamericano y nosotros, y esa tecnología está probada y tenemos 250 artículos sobre este tema, 750 investigaciones y nosotros sabemos otras tecnologías trabajan, pero el efecto a largo plazo de estas tecnologías no está investigado y no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, pero hay que realizar esas investigaciones sobre los efectos a largo plazo. Leandro de Sula, de Brasil, como la vacuna de MERS ya está elaborada, tuvieron que ustedes trabajar 3 fases de la vacuna o solamente una fase. ¿Y cuánto tiempo dura el efecto de su vacuna? Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Y como yo entiendo, nuestros órganos regulatorios que recomienda el Ministerio de Salud de nuestro país de dar el certificado de registro, después de ver los ensayos, los resultados de los ensayos clínicos, él tomó la posición que de hecho en este problema sonó en esta pregunta. Las autoridades ven la tecnología que usamos nosotros durante los últimos 5 años como una tecnología, sistema único y unificado, integral. Y ellos tomaron en atención los resultados de la primera y de la segunda fase que usamos contra MERS. Son 120 voluntarios. Y eso claro que, bueno, influyó a la velocidad de la creación de la vacuna contra COVID-19. Yo puedo averiguarlo.
Y yo quisiera también agregar que más de 3.000 personas participaron en los ensayos clínicos a base del vector adenovirus en los experimentos previos, pues más de 3.000 personas ensayaron estas vacunas de vector humano de vacuna. Yo también recordé que también hubo la segunda parte de la pregunta, ¿qué datos tenemos sobre la longevidad de nuestras vacunas creadas a base de esa plataforma? Pues en lo que se refiere a la vacuna contra el virus ébola, puedo repetir que tenemos los plazos hasta 2 años de más de 2.000 voluntarios y como muestran los resultados, el periodo de circulación de los genes protectivos es de 2 años. No pudimos observarlos más de 2 años. En lo que toca a la vacuna de MERS, los resultados que tenemos ahora nos muestran que un año esa vacuna, durante un año, el 80% por su secuencia nucleativa es homóloga a las construcciones que usamos en la vacuna de COVID-19, pues durante el año, un año, da un efecto muy alto de protección de la cantidad de los anticuerpos. Que también nos anima porque en los voluntarios que en la vacuna que tenemos en la registración también trabajará bueno, en los límites de los plazos que ya hemos probado en diferentes ocasiones. Palak Gundy, India, y es uno de los logros de la estrategia del desarrollo de la industria farmacéutica del año 2020. ¿Ustedes piensan crear algunas industrias conjuntas con India o con otros países? Nosotros vemos que uno de los momentos clave es la producción de la vacuna en el mercado internacional. Y aquí nosotros hicimos una investigación entre diferentes países. Yo puedo destacar India, Brasil, Corea, Cuba y una serie de otros países que tienen un potencial muy alto. Y yo creo que muchos países pueden ser unos hubs internacionales de la producción de vacunas, y también yo veo que muchos países están interesados en la producción y compran los fermenteros, los países de Europa, de América Latina y de Asia, y la producción de vacunas es un problema muy importante. Trabajamos con 4 socios en India que consideramos que pueden producir ese tipo de vacunas de Gamaleya. Y también aparte, es importante que aparte de esa cooperación nos permiten dar vacunas, y también necesitamos, la demanda es muy alta, hasta 1.000 millones, y también tenemos solamente la posibilidad de producir 500 millones, y hay que aumentar el potencial tecnológico y de productividad. Y también esa vacuna Sputnik V hay que promoverlo en el mundo internacional. De Donato Mancini de Financial Times, ¿cómo quieren hacer más simple la producción? ¿Con quién tienen las negociaciones con las compañías farmacéuticas con las cuales, de qué país? Pues ya respondí a esta pregunta, que tenemos negociaciones con los productores más grandes de diferentes países, y muchos de ellos visitarán nuestro Instituto Gamaleya, a los productores rusos, porque es muy interesante cómo se produce la vacuna. Mohamed Hijab, a la FAM, el periódico de Egipto, está destinado esta vacuna para los que ya sufrieron de la enfermedad o necesitan la vacunación, y va
será accesible ese producto para los países de África. Bueno, para los que se produce esa vacuna. La vacuna es para la gente que todavía no se ha enfermado, pero tampoco hay límites de usar esa vacuna para los que ya pasaron por esa enfermedad. Porque sabemos que los anticuerpos de los que padecieron de la enfermedad no son muy estables y huyen muy rápidamente y no vemos ninguna limitaciones para vacunar a esta gente. Y es la misma situación que con la gripe. Si no hay contradicciones para una persona de vacunarse después de la gripe, para exportar a África, a los países de África, es la pregunta que lo sabes, no a mí. Nosotros consideramos que África también es muy importante. Creo que hay muchos países que deben tener acceso a la vacuna. Egipto es un país muy importante. Trabajamos con muchos países en el Medio Oriente y discutimos el problema del suministro de la vacuna a Egipto y otros países. A ver qué darle de email Gran Bretaña. ¿Puede describir el mecanismo del funcionamiento de la vacuna con un idioma muy fácil? ¿Y planean ustedes exportar a Gran Bretaña? Yo quisiera hacerlo más simple. Ya mencioné este problema. Yo trataré de explicar lo más simplemente posible, explicar el mecanismo del funcionamiento. Pues como vacuna nosotros introducimos un container que tiene un material genético, una parte del material genético de coronavirus, que se llama COVID-19. Ese material genético es un fragmento del ácido nucleótico que codifica algo muy famoso en Rusia, en Gran Bretaña, proteína que forma la corona de este virus. Y es la proteína más inmunogénica y le reconoce más fácil nuestro sistema de inmunidad. Y nosotros, como otros investigadores que creen la vacuna, tomamos esta proteína como base, como otros. Y así introducimos con ayuda de la vacuna el fragmento de este gene y ahí se sintetiza con ayuda de nuestros fermentos humanos, se sintetiza RNA de esa proteína y también esa proteína se incluye en la envoltura del celular y donde está el preparado de vacuna. Y en la superficie de esa envoltura de la membrana se construye un juego de núcleos y que provoca la elaboración de los anticuerpos. Y luego cuando el real patógeno entra en el organismo, los anticuerpos dan una respuesta sin elaborar con la corona, con el proteína de la corona, cesando la multiplicación del material genético del virus. Así, simplificando la idea, pero lo que es la verdad, así pasa en el organismo. En la segunda parte de la pregunta, si hay negociaciones sobre los suministros de la vacuna a Gran Bretaña. Estamos abiertos a suministrar vacuna a cualquier país. También Rusia va a producir la vacuna de la Universidad de Oxford y también vamos a producir la vacuna de China, porque Rusia está abierta a los suministros a otros países y lo importante es que ellas muestren su interés y ese interés es más atento a la fabricación. Y ahora, después de la investigación con más de 3.000 personas y ese acceso social que usamos, y es un mecanismo de transportación de ese
esa aguja de esa corona y cómo van a comprender cómo funciona nuestra vacuna. Eso despertará interés en diferentes países y van a participar más en nuestros trabajos. Otra pregunta. Oman. En Oman hay gente que teme de vacunas. Entonces, ¿cuáles son las bases científicas de la seguridad y cuáles son las garantías que pueden dar a los productores de esa vacuna, a todo el mundo? Señores, ya muchas veces hemos hablado de ese problema. La plataforma a base de adenovirus de humano del tipo 26 y 25 ya se usa y si hablamos de la fiebre ébola, ya tenemos la certificación en Europa, en China. El volumen de estas investigaciones son miles y decenas de miles y voluntarios y médicos y por eso es muy difícil de discutir con esta plataforma y con su base justificada de su seguridad. Tenemos un montón de preguntas sobre el suministro, sobre la cooperación con diferentes países y para no entrar en detalles, como nuestro tiempo se acaba en un minuto, y entonces yo prefiero que cuál es el acceso a la cooperación internacional. Entonces yo digo, uno, Rusia está abierta a la cooperación internacional. Y al principio sonaron las voces que primero vamos a vacunar a la gente en Rusia sin relatar demasiado de nuestra vacuna. Y así vamos a cerrarnos dentro del país. Pero no sería correcto y lo que hace el académico Ginsburg y Logunov es que nosotros compartimos lo que tenemos y estamos listos a trabajar con otros países. Vamos a realizar ensayos clínicos no solamente en Rusia, sino también en los Emiratos Unidos, en Filipinas, tal vez en Brasil, en India o en ambos países. También vamos a producir esa vacuna en más de 5 países. Hay una demanda muy grande de Asia, de América Latina, de otras partes del mundo, del Medio Oriente. Ahora consolidamos a través de las embajadas de Rusia toda la información para atraer a los países que están más interesados en nuestra vacuna. Nuestras embajadas en diferentes países ya tienen el material sobre la fase 1, fase 2 de los ensayos y pasamos también esa información a los ministerios de salud de diferentes países y Rusia está abierta y presta toda la información y los que están interesados en nuestra vacuna pueden obtener esta vacuna en el Instituto Gamaleya a través de nuestras embajadas, a través de nuestro fondo. Y nosotros vamos a ver los países más interesados en nuestra vacuna, los que están interesados en desarrollar más la cooperación. Estamos enfocados en la cooperación internacional. Claro que tendremos más vacunas y todo el mundo, y más vacunas mejor, porque así podremos elegir lo que es mejor y la gente que sufre necesita vacunas y hay que darles más rápidamente. Muchas gracias. Paso la voz para Alexander Leonidovich Ginsburg y a Denis Yurievich Logunov. Muchas gracias a todos los participantes de nuestra entrevista que muy activamente por sus preguntas muy interesantes, por el interés, por su atención. No es la última vez que nos vemos. Como dijo Kirill Alexandrovich, lo vamos a hacer regularmente y vamos a informar al público de todo el mundo sobre los logros científicos. Así, en el régimen online, vamos a presentar toda la información que tenemos para que ustedes tengan la posibilidad de ver los materiales, los recursos primeros
y la fuente de primer rango, y vamos a informarles de los resultados que obtendremos y que también tendremos más ampliamente usando este preparado de acuerdo con nuestra legislación, que yo considero muy humana, que da la posibilidad a la población de nuestro país de escoger el camino de protegerse en las condiciones cuando nosotros tenemos la pandemia y ya tenemos creada una vacuna. Y yo creo que ustedes tienen que prestar más atención al proceso epidemiológico, que también nosotros estamos en una situación única desde 1796, cuando Jenner inventó la vacuna contra la... Nunca se creaban estos procesos durante la misma pandemia, y hay que considerar que nosotros usamos el decreto 441 para registrar nuestra medicina, y él le corresponde a todas las condiciones y en que están difíciles en que está nuestro planeta, y hay que reaccionar a estos retos con los cuales se chocó todo el planeta y nuestro país, y todo lo que el preparado ya está registrado es bastante ético y adecuado a las condiciones en las cuales vivimos ahora. Спасибо большое. Денис Юрьевич, будет от вас заключительное слово? Denis Yurievich va a concluir. Pues yo quiero decir que nosotros estamos abiertos en lo que toca a mí. Todos los problemas científicos que surjan, vamos a compartir con nuestros colegas y con todos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros participantes, a nuestros colegas que participaron en nuestra entrevista, y en un par de semanas vamos a unirnos y hablaremos sobre la vacuna COVID-19. Yo en breve quisiera también hablar que aquí hay más de 300 personas de 50 países, que es una comunidad de la gente interesada de la vacuna, y seguiremos desarrollar esa comunidad. Y quisiera agradecerles en primer lugar a los científicos grandes de Rusia, Logunov y Ginsburg, y por su preocupación por la salud de la gente, y muchas gracias a los periodistas muy éticos que así iluminan nuestra información y nuestros datos. Muchas gracias, colegas. Hasta la próxima.